saludamos al economista Carlos Cordero, analista económico. El economista Cordero fue rector de la Universidad de la SUAY. Le damos la bienvenida, economista Cordero. Habíamos iniciado este diálogo escuchando a uno de los analistas de Wall Street, especialista en Latinoamérica, Alejandro Arriaza, quien en suma ve como un país con esperanzas para el libre comercio a Ecuador, para una situación que podría mejorar económicamente la situación del fisco ecuatoriano y reflejarse también en bienestar para su población, pero aparentemente nadie es profeta en su tierra y las propuestas de Guillermo Lasso vienen secuencialmente siendo rechazadas por los asambleístas. En todo caso, quisiéramos concentrarnos en esta ley de inversiones, cuáles son los pros, cuáles los contras, cuál la situación. Al momento, aparentemente, esta ley no solamente sería negada en la Asamblea, sino podría ser archivada, mientras el gobierno hace un llamado público a los asambleístas y a los ecuatorianos en general a apoyarla, señalando que en esta ley, en esta propuesta, se está jugando el futuro del país. Escuchamos su punto de vista. Buenos días a los amigos oyentes. Bueno, efectivamente, yo creo que más allá de qué tan cierto sea que se juega el país con esta ley de inversiones, existen algunos elementos que se deben tomar en cuenta. La ley de inversiones, de lo que se conoce como el nombre de la ley de inversiones, hace algunos planteamientos, hace algunas reformas en el ánimo de atraer inversión extranjera. Esas reformas o esos planteamientos que hace el presidente Lasso en su proyecto de ley indudablemente puede contribuir a atraer la inversión privada en general, tanto extranjera como nacional. Sin embargo, ese marco legal o esas reformas que se está planteando, para mi modo de ver, no son suficientes ni son el punto clave para que pueda darse la inversión privada en el país. Lo fundamental, y hemos hablado muchas veces, para que exista inversión en el Ecuador, para que se atraiga la inversión, más allá de tener un marco legal, más allá de tener las reglas claras, es justamente tener un ambiente político y un ambiente económico lo suficientemente atractivo para eso. Y creo que las actitudes, por ejemplo, de la Asamblea, no solamente en este caso, sino en general, van creando un clima político no favorable para las inversiones. Insisto, más allá de lo que pueda plantearse en la actual ley, que podríamos conversar con algunos detalles después, pero en general, la inversión se atrae no solamente con normas legales, con reglas, sino fundamentalmente con un clima político, con un clima económico adecuado. Y en ese sentido creo yo que internamente, lamentablemente, el Ecuador de los últimos meses no está generando un clima adecuado que sea atractivo para la inversión, que no es culpa obviamente del Ejecutivo, sino que es culpa básicamente del sistema político ecuatoriano, y a la cabeza indudablemente del sistema político está la Asamblea. Vayamos a los puntos fundamentales, perdóname Rosana, que argumentan los dos partidos de dónde eventualmente podrían salir esos votos que necesita el gobierno, Pachacutic e Izquierda Democrática. Pachacutic se opone a todo lo que sea menciones a asociaciones público-privadas, pero esta es una columna vertebral, un eje fundamental de este proyecto, mientras Izquierda Democrática aparentemente tendría sus mayores resistencias con respecto a las zonas francas que permitiría este proyecto de ley crear. ¿Qué tan positivos son estas propuestas del Ejecutivo? Y le preguntamos también si es que hay razones fundamentadas para estas oposiciones. Indudablemente que cuando los temas se analizan desde la óptica, digamos así, conceptual, política de cada uno de los asambleístas, puede haber divergencias, y esas divergencias van a permitir la construcción de un ambiente a lo mejor más positivo, porque indudablemente la visión que pueda tener el presidente Lasso a través de su proyecto no coincide con la visión que tengan otras tiendas políticas, pero insisto, desde el punto de vista conceptual. En ese sentido, la discusión puede enriquecer y puede crear un marco legal más adecuado, más ajustado a la realidad ecuatoriana. Si es que la discusión y si los aportes van en ese sentido, yo creo que es positivo las discusiones que se den en ese sentido. Indudablemente, el tema de zonas francas, que en definitiva consiste en crear distintas
espacios, digamos así, geográficos, en donde básicamente lo que se hace es dar ciertos beneficios tributarios para que se puedan allí instalar actividades, sobre todo industriales, es un tema importante para atraer la inversión privada y la inversión extranjera al país. Puede haber elementos que a lo mejor no coinciden con la forma de ver de la izquierda democrática, pero se puede llegar indudablemente a un acuerdo. El concepto está en que para atraer la inversión, dado que el Ecuador es un país competitivamente malo, digamos así, porque tiene una serie de cargas que le hacen caro con relación al resto del mundo, entonces una forma de abaratar y de atraer esas inversiones es, por ejemplo, dar exenciones tributarias para hacer atractiva la inversión en ese país. Indudablemente ahí puede trabajarse mucho. Lo que sí no se concibe es de que existan simplemente posiciones políticas de no porque no, que incluso si es que revisamos el análisis o si revisamos la historia reciente, cuando, por ejemplo, me refiero concretamente al caso de los partidarios de Rafael Correa, el origen de la privatización, que no es privatización, del Banco del Pacífico y de Sopladora, nació en una sabatina planteada por el presidente Correa. Y que seguramente muchos de los actuales diputados que este rato se oponen a todo lo que venga de el presidente Lasso, incluso en esta misma línea, en esa sabatina no solamente que se opusieron, sino que aplaudieron. Entonces uno no entiende por qué ahora sí se oponen a ciertas acciones de carácter de presencia del sector privado. Entonces, ese tipo de actuaciones es la que impiden que pueda trabajarse abiertamente en la definición de leyes que el país necesita. Economista Cordero, muy buenos días. Efectivamente, la falta de votos responde a que esta ley ha sido calificada por estos sectores como una ley privatizadora, y en este contexto preocupa la delegación que podría darse de los sectores estratégicos o los servicios públicos. Aunque esta normativa dice que es excepcional, esta es una posibilidad. ¿Cuáles serían las incidencias o los riesgos en este caso de avanzar en privatizaciones o delegaciones de esta naturaleza en alianzas público-privadas de los sectores estratégicos o de los servicios públicos? Yo creo que primero hay que diferenciar entre delegación y privatización. No son lo mismo, no son sinónimos. Privatización significa que el Estado se desprende de su propiedad, de la propiedad que tenga sobre algún activo, y le entrega su propiedad al sector privado. Eso sería una privatización. Por ejemplo, privatizar una hidroeléctrica sería entregar la propiedad de la hidroeléctrica al sector privado. Ahí hablamos de privatización. La delegación, en cambio, tiene otra figura y otra connotación. La delegación es simplemente manteniendo la propiedad del Estado sobre algún bien, sobre algún tipo de actividad, manteniendo la propiedad, entrega la administración, la operación al sector privado, y a cambio de eso el sector público recibe algún tipo de regalía o algún tipo de arriendo, digamos así. ¿Por qué se da la delegación? ¿Por qué se entrega al sector privado la operación o la administración de alguna actividad que está en manos del Estado, que es propiedad del Estado? Porque se reconoce que el Estado no tiene o la capacidad económica o la capacidad operativa para realizar esa actividad, ¿sí? Entonces, privatización y delegación son cosas totalmente distintas. Y en este caso, la ley lo que habla es de delegación, esta suerte de alianza pública-privada, no está hablando nunca de privatización. Y no nos olvidemos incluso que constitucionalmente se prohíbe la privatización de ciertos servicios, sobre todo aquellos que son sectores estratégicos y servicios públicos. Por lo tanto, mal podría esta ley estar yéndose contra la Constitución. Ese tipo de discusión, por ejemplo, y ese tipo de análisis es claramente un análisis de una discusión de tipo político, porque cuando no se tiene a lo mejor razones o elementos para proponer alguna alternativa, se va por el rechazo total, argumentando algún concepto que por ahí cae en las generalidades. O sea, esta ley yo creo que no es privatizadora definitivamente, y de la delegación es importante. Es importante porque hemos visto casos en los que en este momento más que nunca el Estado ecuatoriano, el gobierno ecuatoriano no tiene los recursos para realizar una serie de obras de infraestructura, y por lo tanto lo haría en alianza público-privada, que ha sido práctica no solamente en este país, sino en algunos países del mundo sigue siendo práctica permanente. Entonces, la privatización, tal como viene manejándose, tal como viene argumentándose, creo yo que está lejos de lo que se plantea en la ley, y es simplemente un argumento estrictamente, yo diría incluso politiquero, para oponerse a la ley.
Ahora, lo que le pedí en la pregunta anterior, economista Cordero, era un criterio personal suyo, si es que lo ha podido analizar, por supuesto, a fondo, este tema del libro 1 del proyecto que se refiere a la inversión y promoción de la gestión delegada y las asociaciones público-privadas, que también planteado está esto, qué riesgos engendra para el país. En cuanto a la terminología, cierto es que una privatización, es una cosa, delegación es otra, pero en un enfoque de carácter práctico, como vemos los ciudadanos que no somos abogados o administradores, una delegación por 30 años o por 50 años, como pueden darse y se han dado incluso en algunos casos en Ecuador, el caso de los puertos, en efectos prácticos tiene prácticamente una situación muy similar, parecida al de una privatización, si es que en 30 o 50 años el Estado no puede retomar el control de cualquier tipo de actividad. Claro, podría verse como una privatización en ese sentido, porque la operación, la administración está por un largo periodo de tiempo, entonces está en manos privadas, digamos así, esa actividad durante un largo periodo de tiempo. Podría entenderse como privatización. Pero, por ejemplo, eso puede ser superado dentro de las delegaciones, estableciendo marcos en los que esta delegación o esta asociación permita, por ejemplo, una renovación más o menos periódica, de tal manera que, llegado un plazo determinado, pueda plantearse una renovación de eso o un regreso a la administración por parte del Estado. Sin embargo, tomarán en cuenta que puede haber delegaciones que requieren plazo mayor. Hablemos, por ejemplo, de una construcción de una carretera que se está planteando ahí, carreteras de gran alcance, de obras de infraestructura de gran envergadura, en donde obviamente, si cabe el término, la inversión que hace el sector privado, por ejemplo, en la construcción de una carretera, y que se va a recuperar vía peaje, indudablemente esa inversión va a ser recuperada dependiendo de la cantidad de peaje que reciba, del monto que se reciba, etcétera, se determina el número de años que durará esa concesión, sabiendo que cuando termine esa concesión o cuando la empresa privada puede recuperar la inversión, la carretera pasaría, por ejemplo, a poder del Estado. Entonces, son situaciones que dependen del tipo de servicio que se va a prestar y el tiempo de concesión, digamos así, o de delegación, dependerá del tiempo de recuperación. Pero creo yo que, por ejemplo, en el tema de delegaciones estaba planteándose incluso a nivel de la izquierda democrática algunas reformas que en el ánimo justamente de blindar, o que se decía, de poner candados para evitar que la delegación sí se convierta en una privatización. Entonces, esa es la discusión que enriquece el proyecto legal. Economista Cordero, ¿cuál es su opinión sobre la propuesta en torno a las zonas francas que deberán tener un tiempo de duración mínimo de 20 años y durante este lapso va a haber o tendrán algunas exoneraciones, por ejemplo, en el impuesto a la renta? Yo creo que los cuencanos, a lo mejor muchos de los amigos oyentes recuerdan, algunos usted a lo mejor todavía no recuerda porque todavía era muy guagua, como decimos acá. Pero, por ejemplo, el desarrollo industrial en la ciudad de Cuenca se dio gracias a lo que se conoció con el nombre de la Ley de Fomento Industrial. Luego de la crisis del sombrero de paja troquilla y de la crisis de exportación que vivió el Azuay, algunos empresarios azuayos desarrollaron y tuvieron la iniciativa de crear un espacio para el desarrollo industrial acá en la ciudad. Y la forma de atraer las industrias para que se asienten en la zona fue justamente la de conceder algún tipo de beneficios que se materializaban en esta llamada Ley de Fomento Industrial. O sea, las zonas francas van más o menos por el mismo estilo, es decir, crear zonas geográficas, había que ver en dónde se hace, para, vía concesiones, vías de exoneraciones de carácter tributario, atraer la inversión y permitir el desarrollo de la inversión. Insisto, el por qué las zonas francas se hacen con estos beneficios tributarios, para de alguna manera compensar los costos que en general en el Ecuador son demasiado elevados. Entonces, para que un inversionista, para que un empresario
pueda decidirse a invertir en el país, a poner una industria, va a decir, ¿y por qué pongo la industria ahí? Si competitivamente, por los costos de producción, por el costo de la mano de obra, etcétera, es inferior o es superior a los países vecinos, es dar algún tipo de atractivo. Y este atractivo sería para mí las exenciones tributarias. Yo creo que es un mecanismo válido, adecuado, que no solamente puede funcionar, sino, insisto, poniendo el caso de lo que ocurrió en Cuenca con el desarrollo industrial, funcionó y permitió el desarrollo industrial de la ciudad con este tipo de exoneraciones. Los efectos de esta ley en el tema de catalizar inversiones en el país parecerían menos discutibles que aquellos aspectos que tienen que ver con cambiar el mapa del empleo o el desempleo, como queramos verlo en el país. El presidente de la República, en las declaraciones que hizo el día de ayer, hizo énfasis en este segundo aspecto, instando a los legisladores a apoyar para contribuir a brindar una solución real y determinante al desempleo. ¿Qué tan incisivo en el tema del empleo podría ser este proyecto de ley? El impacto que este proyecto de ley tenga en el empleo va a ser el impacto que el proyecto de ley tenga en realmente convencer a los inversionistas de que es necesario invertir en Ecuador. Como decía al comienzo, para mí este proyecto de ley es un pasito que se da en el sentido de crear algunas condiciones para que el Ecuador sea atractivo para la inversión privada, nacional o privada extranjera. Falta todavía ese clima político, creo yo que es el que más nos está afectando desde el punto de la inversión. Entonces, si se atrae la inversión, si se contribuye con la inversión, indudablemente se estaría contribuyendo para generar. No nos olvidemos que la única forma de generar empleo es mediante la inversión, mediante el desarrollo de actividades productivas. Está demostrado que no es el Estado, no es el gobierno el agente de empleo. No puede el gobierno generar empleo. Lo que tendría que hacer para generar empleo es, pasado en algunos años, simplemente tener un gasto público exagerado y tener una burocracia totalmente grande que no es sostenible. Entonces, la única forma de generar empleo sostenible en el tiempo es mediante inversión privada. Y esta ley, en el modo que está apuntando hacia la inversión privada, estaría contribuyendo también para generar empleo. Pero insisto, no basta con que la ley se apruebe. La inversión privada se dará en el país en la medida en que se creen las condiciones políticas, fundamentalmente, para que esa inversión sea sostenible. Economista Cordero, la expectativa del gobierno, la meta del gobierno a través de esta ley es captar 30.000 millones de dólares, si no me equivoco, hasta el año 2025. Usted ya nos manifiesta que esto no depende únicamente de la ley, sino obviamente de otros aspectos sobre los cuales el gobierno nacional, el sistema político en sí mismo, deberá poner atención. ¿Es real, es irreal este monto hasta el año 2025? A ver, igual yo no me atrevería a decir que esta ley realmente va a captar o va a lograr unas inversiones por 30.000 millones hasta el año 2025, porque, insisto, esto está sujeto a varios elementos. Puede ser que con los cambios que se está planteando a lo mejor haya ciertos inversionistas que ven atractivo la actividad y vengan, pero hablar de una cifra, yo personalmente no me atrevería, con alguna razón debe ser el gobierno, pero insisto una vez más, la ley es solamente un marco, un punto más de todas las condiciones que se requieren para atraer eso. Yendo un poquito más atrás, economista Cordero, recordemos que la ley Creando Oportunidades fue la primera que presentó Lasso y tenía 3 componentes. Esta ley ha sido la expresión más clara de esa visión de largo plazo, esa visión política del gobierno de Guillermo Lasso para tratar de cambiar al país de acuerdo con sus creencias y convicciones políticas. Tenía el componente tributario que se lo aprobó ya en la Asamblea, pero que podría ser eventualmente derogado, pues hay procesos en marcha. El tema laboral que está entregado ya a nivel de los trabajadores, o se encuentra más bien en proceso de discusión con los trabajadores. Aparentemente allí hay realmente una brecha muy grande y se ve difícil un acuerdo. Uno de los consejeros presidenciales decía que la alternativa allí sería ir a una consulta popular si es que no hay acuerdo con los trabajadores. Y está este otro tema de inversiones que debe tener definiciones en esta semana.
Viendo globalmente estos aspectos propuestos originalmente en creando oportunidades, ¿qué posibilidades ve usted de que Guillermo Lasso realmente pueda sacar adelante sus ideas en lo político, económico, social en el país? En general, yo creo que la situación es bastante difícil para que el presidente Lasso pueda llevar adelante cuáles son sus proyectos, cuáles son sus ideas, porque realmente hay un ambiente, insisto, en la Asamblea que no permite una discusión racional de estos proyectos de ley, sino que en muchos casos, lo que hemos señalado, existen negativas por negativas de punto final. Entonces, eso indudablemente puede que sea un elemento que no contribuya para que el presidente Lasso pueda concretar muchas de sus ideas. Insisto una vez más, o sea, no es que quiera imponer sus ideas y mi forma de ver, sino que la Asamblea debería ser el espacio justamente en el cual se discuten alternativas frente a cada una de las propuestas que está haciendo el presidente Lasso. Lo peor que puede pasar y que está ocurriendo es de que hay oposición a ciertas actividades o a ciertos planteamientos o a ciertas ideas, pero no hay alternativas. Es decir, la única alternativa que queda, si es que hay oposición a ciertos proyectos de ley, si no hay enriquecimiento a esos proyectos de ley, la única alternativa que queda es no hacer nada. Porque en la práctica, por ejemplo, si es que se deroga o si no se da paso a este proyecto de ley de inversiones, ¿cuál es la alternativa que plantea la Asamblea frente a ese proyecto de ley de inversiones? ¿Sí? En el tema laboral, la idea del presidente Lasso es crear una suerte de segundo código de trabajo que sea vigente o que sea aplicable para los nuevos trabajadores, cambiando un poco las condiciones. Más allá de discutir en detalle si estamos de acuerdo o no con eso, pero la pregunta es, esa es la línea del presidente Lasso. Si la Asamblea se opone, ¿cuál es la alternativa que da la Asamblea? Quedarnos tal como estamos. Todos estamos conscientes de que hay que hacer cambios en el país, de que es necesario modificar ciertas estructuras para justamente dinamizar la economía del país. El presidente Lasso está planteando leyes en ese sentido que, insisto, pueden ser discutidas, mejoradas en el seno de la Asamblea, pero nada sacamos con que haya una oposición total, porque si no, regresamos al mismo punto y los cambios no se concretan para nada. Entonces, para mí lo correcto de la Asamblea es que ellos tienen que discutir y proponer alternativas. No proponer alternativas es cerrar el paso a que podamos avanzar. Y en la parte final de este diálogo, economista Cordero, le estaríamos entendiendo de que su opinión es en el sentido de que se están privilegiando en la Asamblea, nos referimos sobre todo a agendas políticas antes que ideológicas. El ejemplo del tratamiento de proyectos público-privados en el gobierno de Correa, que usted lo ha dado, o la venta parcial del Banco del Pacífico, ¿así lo confirmaría? Confirmaría incluso con otro hecho que hemos conversado con ustedes algunas veces y que ha pasado desapercibido, y habría que preguntarle a los asambleístas de UNES qué hicieron ellos cuando el presidente Correa vendió la Unión Cementera Nacional sin que nadie sepa. La Unión Cementera Nacional, que fue absumida, digamos así, absorbida por el Ministerio de la Producción en la época de Correa, y que junta a la Cemento Chimborazo con la Cemento Guapán, incluso en el caso de la Cemento Guapán, el Ministerio de la Producción compró las acciones que ahí tenía el seguro, de la noche a la mañana fue vendida a un grupo peruano y nadie supo nada. O sea, si es que hablamos ahí de privatización, ese es un claro ejemplo que el gobierno de Correa privatizó la Unión Cementera Nacional con total oscuridad, porque nadie supo nada cómo se hizo. Entonces sería de preguntar a los asambleístas de UNE qué hicieron ellos en ese caso, por qué no dijeron, por qué no se opusieron, cuál fue su proyecto político. Ese creo yo que son los ejemplos más claros de que la discusión en la Asamblea no es una discusión ideológica, conceptual, sino es una discusión política y, como decía usted, una discusión con intereses no políticos del país, sino con intereses políticos personales. Todos sabemos cuáles son los intereses que están detrás de la bancada de UNES. Ahora, quisiera hacerle una pregunta final, economista Cordero, en una perspectiva histórica, con un ejemplo de lo que sucedió en Latinoamérica, que podría de alguna manera ser un reflejo de lo que podría suceder en Ecuador, no necesariamente en sus resultados, pero sí quisiera saber su opinión sobre cómo vio
ese proceso en la Argentina. Me parece que hace 2 décadas y algo más, durante el gobierno de Menem, cuando hubo una agresiva privatización o delegación en las cuales el Estado argentino se deshizo prácticamente de todas las actividades económico-productivas que tenía en manos, y fueron a la administración, delegación o privatización. Parece que se nos congeló la señal del economista Cordero. Ahora estamos con problemas de señal. Ahí estamos. Adelante, ya. sí. Ya. Decía, el tema de las privatizaciones que se aplicó en algunos países de América Latina, indudablemente son ejemplos negativos de cómo no debe haberse dado esa privatización, porque además del tema de precios y todo lo demás, el Estado o los estados o los gobiernos no tuvieron ningún tipo de beneficio. En el Ecuador creo yo que no se ha dado privatizaciones. O sea, si ustedes pasan revista, por ejemplo, el tema del petróleo nunca se privatizó, el tema de telecomunicaciones nunca se privatizó, el tema de telecomunicaciones, en este momento hay una delegación, por ejemplo, para las operadoras privadas de telefonía móvil. Entonces, ¿El manejo de Puerto Bolívar no sería una excepción? El de Puerto Bolívar, pero usted toma en cuenta, más bien es una delegación. Pero cuando hablamos de privatizaciones y de modelo neoliberal, y es obviamente discutible para plantearlo, habría que ver si en el Ecuador alguna vez se aplicó plenamente esa privatización. Yo personalmente creo que no. Y más todavía, con esos malos ejemplos que hubo en ciertos países de América, no creo yo que en el caso ecuatoriano, en este momento se pueda permitir que eso se dé. Y la ley, insisto una vez más, para mi modo de ver, no está privatizada. No estoy de acuerdo plenamente con la ley. Estoy de acuerdo con el concepto de que es necesario crear oportunidades para atraer inversiones. Pero indudablemente, y sobre todo estoy de acuerdo en que la discusión en la Asamblea sea una discusión seria, racional, de alternativas, no de negativas totales. Insisto, para mí muchas de las discusiones, muchas de las posturas que se dan en la Asamblea Nacional no responden a ningún criterio programático de propuestas para el país, sino a intereses estrictamente personales. Bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Han escuchado al economista Carlos Cordero, analista económico.